¿Qué tal? Hoy vamos a analizar a fondo un fenómeno que está dando muchísimo de qué hablar, sobre todo en redes sociales, y que genera debates muy fuertes, los Therians. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a lo básico. ¿Qué es un Therian? Luego nos metemos con los casos virales que encendieron toda la polémica. De ahí vamos a ver de dónde surge todo esto. Y cerramos con 3 perspectivas muy críticas que intentan explicarlo todo. Bueno, empecemos por el principio. Para entender la controversia, primero tenemos que tener súper claro de qué hablamos cuando decimos la palabra Therian. Ojo, porque la palabra misma ya nos da una pista enorme. Viene del griego antiguo, therion, que es bestia, y anthropos, hombre. Se usa para hablar de una persona que se siente identificada con un animal, pero a un nivel muy profundo, ya sea psicológico o espiritual. Y aquí viene el punto clave. No es que crean que su cuerpo es biológicamente el de ese animal. Y aquí, atención, porque esta es quizá una de las confusiones más comunes. Para un Therian, esto es su identidad, es algo que sienten que son. En cambio, para un furry, es un pasatiempo, un hobby. Les encanta la estética, los disfraces, el rol, pero es una actividad, no define su identidad más profunda. Ahora sí, vamos a ver cómo este concepto, que suena medio abstracto, aterrizó en el mundo real. Y lo hizo con incidentes que se volvieron virales y desataron un debate público súper intenso. Esta frase es tremenda. Es de la presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, en Argentina, y captura a la perfección el dilema tan extraño en el que se vieron envueltos. Lo que pasó los puso en una situación, completamente nueva y muy complicada. El caso fue así, tal cual. Una persona que se autoidentifica como un perro fue a una clínica veterinaria pidiendo que la trataran por una gripe. Como se podrán imaginar, esto generó un desconcierto absoluto y una alerta en todo el gremio. Y uno podría pensar que fue un caso aislado, pero no. La polémica escaló a un nivel mucho más grave con este otro incidente. Una chica de solo 14 años denunció que fue mordida por una persona que estaba actuando como un animal. Un hecho que, según los reportes, le generó un trauma psicológico fuerte y encendió todas las alarmas sociales. Ok, pero a ver, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿De dónde sale todo este fenómeno? Las fuentes que consultamos apuntan a que esto es una mezcla de 2 cosas. Por un lado, el nacimiento de Internet, y por otro, un cambio radical en cómo entendemos la identidad. Si miramos la línea de tiempo, esto se empezó a cocinar en los años 90, en rincones muy, pero muy específicos de Internet. Y casi al mismo tiempo, en el mundo académico, empezaban a tomar muchísima fuerza las teorías posmodernas sobre la identidad. Pasan las décadas, llegamos a los 2020 y con la viralidad de plataformas como TikTok, ¡boom!, esto explota a nivel masivo. Y con eso, llegamos al corazón de este análisis. Ahora vamos a desmenuzar las 3 grandes perspectivas críticas que intentan darle una respuesta al porqué de este fenómeno y, sobre todo, a qué significa realmente. La primera visión es la filosófico-política. Lo que plantea es que esto es, básicamente, la evolución lógica del pensamiento posmoderno. El argumento es este: si la identidad de género se basa en la autopercepción y no en la biología, ¿por qué no aplicar ese mismo razonamiento a la especie? A esta idea se le ha llamado transespecismo. La segunda perspectiva es completamente diferente, ¿eh? Es una interpretación espiritual. Desde este ángulo, el fenómeno no es una simple moda cultural, sino algo mucho más profundo. La raíz del problema, según esta visión, es una sociedad que se ha alejado de Dios y ha caído en la idolatría, perdiendo de vista su identidad humana fundamental. Y esta cita bíblica es clave para entender ese argumento. Se utiliza para ilustrar la idea de que estas conductas son, en cierto modo, una consecuencia, casi un juicio divino sobre una cultura que ha decidido abandonar sus bases espirituales. Y la tercera crítica es la sociocultural. Esta postura ve el fenómeno Therian como un síntoma de un problema mucho más grande, una sociedad que está perdiendo el sentido común. Se empiezan a normalizar comportamientos que antes hubieran sido una clara señal de alarma, de crisis de identidad muy serias. Y claro, todo esto alimentado por el mundo digital, donde cualquiera puede ser lo que quiera cuando quiera. Bueno, entonces vamos al punto clave. ¿Es esto peligroso?
porque desde estas tres perspectivas críticas, las preocupaciones sobre a dónde podría llevarnos esta tendencia son bastante serias. A ver, vamos a desglosar qué es lo que le preocupa a cada una de estas miradas, porque los peligros que señalan van desde lo político y social hasta lo puramente espiritual. Fíjense, desde la visión político-filosófica, el miedo es que esto escale, que pase de ser algo de Internet a convertirse en una agenda que exige reconocimiento legal y dinero público. Desde lo espiritual, el riesgo es la pérdida de la identidad y sus consecuencias morales. Y desde lo sociocultural, la preocupación es que se rompan las normas sociales más básicas. Así que, al final, el análisis de estas fuentes críticas nos dejan aquí, frente a esta gran pregunta. ¿Estamos viendo nacer una nueva forma de identidad? ¿Estamos presenciando una profunda crisis psicológica en los más jóvenes? ¿O es esto un síntoma más de una decadencia cultural? La respuesta que se le dé a esta pregunta, sin duda va a marcar muchos de los debates que se vienen.